sirven a Jesús. ¿Estás dispuesto, dispuesta a servir a Jesucristo y estás agradecido como para poder servirle? ¿De qué manera le puedes servir? ¿Cómo le puedes servir? Hoy ya tocaremos este tema del servicio agradecido en el contexto de ciertas mujeres nombradas en el Evangelio de Lucas que terminan sirviendo al Señor. ¿Nos podremos identificar con ellas? Obviamente el texto está pues enfocado en ciertas mujeres, pero no quita para nada el servicio de nosotros los seres humanos en términos generales, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres que querramos servir al Señor. Y obviamente tiene que ser pues de todo corazón. Vamos a estudiar la palabra. Les invito pues a que me acompañen para el texto del día de hoy. Lo tenemos ya aquí. Y Lucas capítulo 8, versículos del 1 en adelante, ¿no? Lucas 8 del 1 en adelante. Y vamos a ver el contexto, como siempre, que es importantísimo, ¿no? El contexto de lo que vendremos estudiando el día de hoy. Correcto, lo que vamos a hablar, vamos a ver a Jesús ya predicando el Evangelio, yendo de ciudad en ciudad, entrando a las sinagogas, hablando del reino de Dios y haciendo muchos milagros. Así que, pues, en ese contexto encontramos en el capítulo anterior a Jesús que sana al siervo de un centurión, ¿verdad? Bajo un contexto interesantísimo de fe. Ok, este oficial que era un militar romano termina mostrando más fe que muchos creyentes que Jesús había conocido, ¿no? Fue increíble, el poder de la fe le pusimos acá nosotros. Vamos a ubicarnos un poco geográficamente, ¿verdad? Tenemos el lago que mencionamos, que es el mar de Galilea, donde Jesucristo, alrededor de este mar, es que él prácticamente desarrolla su ministerio. Voy a ser un poco más pequeño para poder ver esto. Y encontramos que el lago era tan grande que si te parabas en una orilla no podías ver la otra, y por lo tanto, entonces, los que entraban al mar al lago le llamaban mar, ¿no? Por la dimensión de este enorme lago. Y en la parte alta izquierda para nosotros vemos Capernaum, que se convierte pues en el centro de operaciones de Jesús. Y Jesús entra aquí, dice el versículo 1 del capítulo 7, después hubo terminado todas sus palabras, ¿no?, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Y qué sucedió allí? Pues este hombre que no era judío pide que sanen a su siervo y le dice: no soy digno de ti, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sanada, porque yo soy un hombre de autoridad y entiendo que tú eres un hombre de autoridad y el mundo espiritual se sujeta a ti. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Y Jesús dijo: ¡wow! Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces es un poco la imagen que pusimos con relación a Jesús y la sorpresa que se dio al ver a este centurión con tremenda fe, ¿no? Pues Jesús hace este milagro de este hombre casi muerto, porque dice tenía una enfermedad casi de muerte, e inmediatamente vemos que Jesús continúa su ministerio y ahora ya no encuentra a un casi muerto, sino a un muerto. Encontramos a Jesús que va a resucitar al hijo de una mujer que era incluso viuda, se iba a quedar en la orfandad total, ¿no? Y vemos el cuidado que Dios tiene en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad. Y en el capítulo 7, verso 11, dice que aconteció después que iba, obviamente de Capernaum, ¿no? Se iba a la ciudad que se llama Naín, que son más o menos unos 40 kilómetros, ¿verdad? Al suroeste del mar de Galilea. Ok. Y pues iba con él muchos de sus discípulos y además una gran multitud. ¿Y qué hace Jesús? Se compadece de la mujer, no del muertito, y porque se iba a quedar desamparada totalmente. Y lo que Jesús hace es resucitar de manera milagrosa, obviamente, de manera extraordinaria, a este jovencito, y la regresa a su mamá para que ella otra vez sea consolada. Qué maravilloso corazón de Jesús, ¿no? Un corazón tremendo. Y Jesús está caminando, entrando a sinagogas, haciendo milagros. Y entonces, pues Lucas se acuerda del siguiente personaje, que es Juan el Bautista.
Juan el Bautista se encuentra con una coyuntura, una complicación. ¿Cuál es el problema que tiene Juan? Es que él había predicado de un Mesías poderoso que vendría ya a instaurar su reino, a instaurar el reino físico prometido de parte de Dios. ¡Salud! Salud, se escucha hasta acá, ¿no? Se escucha hasta ¿dónde? Hasta Japón se escuchó el estornudo. ¿No? Y entonces Juan el Bautista dice, yo prediqué este Mesías que venía con espada y a tomar control de las naciones donde Dios reinaría, que es el plan inicial del reino de Dios. ¿Y qué resulta? Que Jesús está pues entrando en casa de publicanos, se está juntando con gente pecadora, está predicando el amor, ¿no? Peace and love, está predicando algo que no le cuadra a Juan. Y entonces envía pues ciertos discípulos suyos para que le pregunten, oye, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro, no? ¿Eres tú el Mesías o tú eres alguien que viene antes del Mesías? Porque yo he visto el Espíritu descender sobre ti, he escuchado la voz de Dios, pero algo está mal, no encaja en mi mente, no encaja en mi cuadro mental que tú hagas estas cosas. Qué interesante, ¿no? Porque hablamos de las expectativas que teníamos en cuanto a Jesús. A veces venimos a Jesús con una expectativa. Señor, si tú haces esto por mí, entonces yo te serviré. Si tú haces aquello por mí, entonces, Señor, yo declararé. Si tú haces aquello por mi familia, entonces, si cambias a mi cónyuge, si cambias a mis hijos, entonces yo haré esto por ti, ¿no? ¿Cuáles son nuestras expectativas del Señor? ¿No es acaso más bien venir a Dios por lo que Él es? Y no por lo que yo quiero de parte de Dios. Pues Juan se equivocó en su expectativa, porque si bien es cierto, Jesús sí reinará y de manera gloriosa y vendrá con espada, en esta primera etapa de la venida de Jesucristo, Él vino para instaurar un reino espiritual, para que todos tengamos la posibilidad de venir a la conversión a Dios por medio de la fe. Esto es, pero Jesucristo vendrá por segunda vez para instaurar su reino físico, al cual Juan ya quería que sea en ese instante. Por lo tanto, los discípulos de Juan llegan con Jesús y le preguntan acerca de este dilema juanino, ¿no? Juanino Bautista. Y en el versículo 21 al 23 dice, en esa misma hora que estaban ellos allí, Jesús sanó a muchos de enfermedades. Mira, plagas, gloria a Dios, Señor puede sanar nuestras plagas. También espíritus malos, incluso gente ciega, y les dio la vista. Entonces Jesús le responde a los discípulos de Juan en el verso 22 y Jesús les dijo, id, hagan saber a Juan lo que han visto ustedes como testigos, lo que han escuchado como testigos. ¿Qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres es anunciado las buenas noticias. Jesús viene cumpliendo las profecías de Isaías, viene cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento con relación al Mesías, que Él está dedicando el tiempo a los menesterosos, a los afligidos, a los enfermos, a los despreciados. Ese es Jesús. Para eso vino Jesús en un instante primero, para restaurar a aquel que es despreciado. Entre ellos, también las mujeres tenían un nivel menor a los hombres, lo cual no es bien calificado a los ojos de Dios, pero era la cultura en la que ellos vivían. Y entonces Jesús viene también a restaurar a las mujeres, ¿no? en un nivel de desprecio, para ponerles en un nivel en el que deberían estar. Obviamente Jesús no está hablando acá de feminismo ni de machismo, porque esos principios no son bíblicos. Está hablando de la igualdad ante los ojos de Dios. De eso está hablando el Señor. Obviamente siempre hay gente que tiene que ser responsable, y Dios tiene claro el tema de responsabilidades y autoridades en las iglesias y en los hogares, pero ese no es el punto. El punto es que Jesús viene a restaurar, mira, darle vista a los ciegos, y todo esto Juan lo sabía incluso de memoria, porque son las virtudes del Mesías. Así que Jesús no le responde y le dice, ¿qué le pasó a Juan? ¿Qué tiene ese muchacho? ¿No está viendo que yo soy el Mesías? ¿Cómo se atreve a hablar contra mi autoridad? No. Jesús agarra y le dice a los chicos, muchachos, vayan con Juan el Bautista y díganle la ley, díganle que lea la ley y que me vea a mí. Y va a verificar que al estudiar las escrituras me verá a mí. Eso es muy simple. Ve a la escritura y me encontrarás. Qué lindo, porque tú y yo podemos ir a encontrar a Dios en la palabra del Señor. Versículo 23, Jesús termina diciéndole a ellos, y son felices, dichosos, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Es decir, los que no están buscando en Jesús algo que no se les va a dar y entonces se alejan de Dios.
¿Por qué? Porque no encontraron lo que buscaban. Yo le pedí esto a Dios y no me contestó. Por eso es que me voy. Entonces te vas triste, ¿no? Desconsolado, acongojado, apesadumbrado, sin fe, sin esperanza, sin Dios, y vives una vida totalmente descarriada. Y normalmente terminamos nuestros días afligidos, en dolor, en incertidumbre, porque la vida es pasajera, ¿no? Por más sabio, intelectual que seas, nuestra vida necesita de Dios. Y Jesús dice, es bienaventurado el que me encuentre, en otras palabras. Así es. Y cuando está haciendo esto, cuando Jesús está haciendo esas cosas, sucede algo interesantísimo. Lucas se enfoca en alguien específico que tal vez había estado escuchando este mensaje, ¿no? De una o de otra manera, y creemos que ella se había convertido a Jesucristo para dejar sus fechorías, ¿no? Su forma de vida anterior. Y encontramos acá el verdadero arrepentimiento en una mujer, que venía a la casa de un fariseo que era llamado Simón, ¿no? Simón es un fariseo que en este momento de la vida de Jesús todavía parece que el grupo religioso del Sanedrín en Jerusalén y también en las aldeas y pueblos como los fariseos no estaban en total desacuerdo con Jesús, todavía estaban investigando a Jesús. Pero había un sector de fariseos que tenían cierta inclinación por el maestro y querían saber más de él. Por ejemplo, tú recuerdas a Nicodemo. Nicodemo, pues, dice, Señor, ¿no? Tú vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios, no podrías hacer las cosas que haces. Somos varios. Así que creemos que este fariseo Simón, de alguna u otra manera, sí estaba interesado en Jesús y sí estaba escuchando y aceptando las enseñanzas, pero todavía muy ligado a sus tradiciones, muy pegado pues a su forma religiosa de vida, ¿no? Y de juicios que tenían los fariseos. Y es aquí donde se le contrasta con una mujer que es todo lo opuesto socialmente a este Simón, ¿no? Un fariseo sin tacha, ¿no? Una mujer totalmente opuesto, o sea, pecadora pero hasta la tapa. Ella recibirá el perdón y la salvación de Jesucristo, ¿no? Los fariseos que son tan feos, dice acá Juliano y Chelita, sí, ok, los fariseos que son tan feos como solemos decir nosotros de manera graciosa, ¿no? Bueno, en el verso 37 encontramos que ya Jesús dentro de la casa dice que esta mujer, que era de la ciudad, era una mujer conocida, era pecadora. La palabra pecadora se relacionaba a la prostitución en esa zona de allá, pero para nosotros occidentales pecadora puede ser cualquiera. Una mentirosa es una pecadora, ¿no? Una persona que roba es una pecadora, ¿no? Así que para nuestro concepto occidental esto queda mucho más abierto y cualquier persona podría calificar acá. Cualquier mujer, obviamente porque estamos hablando en el contexto de ella, pero cualquier hombre también puede ser pecador. Esta, si era pecadora y era una prostituta según la cultura de ellos, la pone en un nivel terrible, porque dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y digo terrible porque algunos creen que este frasco de perfume de alabastro, que era muy caro, era comprado para justamente satisfacer pues su trabajo, ¿no? Perfumarse para su trabajo, pero lo que ella hace es colocar su trabajo, su vida, lo que ella era antes, a los pies de Jesús. Y estando dentro de la casa de Simón, porque como era un rabí y cuando había algún invitado, todos podían entrar a la casa del rabí, pero obvio en las puertas. Y como antes se sentaban prácticamente a 30 centímetros del piso, entonces los pies quedaban básicamente tirados hacia las paredes. Así que era fácil que esta mujer pudiera estar detrás de los pies de Jesús y estaba llorando porque seguramente ella ya había entendido el perdón de sus pecados, pero comenzó a regar con lágrimas sus pies. Cosa que el fariseo debió haber hecho cuando Jesús entró a su casa, a lavar los pies. Y luego, como no había con qué secarlo, dice que lo enjugó con sus cabellos, lo secó con su cabellera, y luego hizo algo más, besó los pies de Jesús, que en ese instante deberían estar sucios porque él venía de la calle. Y además tomó el perfume y se lo echó sobre sus pies. Aquí encontramos humildad de parte de ella, ¿verdad? Quebrantamiento, humillación, respeto, servicio a Jesús. Es todo lo que ella hizo, fue lo que el anfitrión debió haber hecho, y ella entró como una pecadora y va a salir como la anfitriona, ¿no? Y entonces el fariseo termina juzgando a Jesús diciendo, pues si él fuera realmente alguien espiritual, alguien profeta, entonces pues sabría quién es ella. Entonces Jesús le hace mención a una parábola y le dice que pues había un hombre que prestaba dinero y habían dos. Uno debía
una enorme cantidad, 500 denarios, y el otro le debía el 10%. Pero los dos tenían un problema, no podían pagar. Así que este hombre lo que hace es perdona la deuda a los dos, al que debía 100 y al que debía 10, por decirlo de una manera más simple. Y entonces le pregunta a Simón, Simón, ¿quién está más agradecido? Y Simón, pues sí, yo sé, pero yo creo que hacia dónde vas, Jesús. Simón respondió acertadamente, increíble, porque a veces tenemos las respuestas correctas, pero el corazón equivocado en las cosas de Dios, ¿no? Él le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Pienso, ¿no? Pienso, sí. ¿Qué me vas a decir, Jesús? Y Jesús le dice, bien, has contestado de manera correcta. Esta mujer que ha entrado acá, le ha sido perdonado como 100. Por eso es que está tan agradecida. Y a ti se te puede perdonar todas tus deudas, que según tu perspectiva es como 10, porque eres menos pecador, menos deudor. Y es por eso que eres tan incisivo, eres tan parco, ¿no? Tan seco conmigo. ¿Por qué? Porque no estás mostrando este agradecimiento como lo muestra ella. Bajo esta premisa y perspectiva, Jesús dice a la mujer, sus muchos pecados le serán perdonados. Y no queda ahí, lo dice literalmente en el verso 48, tus pecados te son perdonados. Es decir, perdona los pecados totales de esta mujer. Y no lo deja allí, porque si quedaba alguna duda en el barrio de que ella ya era perdonada y que ya no era más una mujer pecadora o prostituta según este concepto, ok, entonces le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Ve tranquila, mujer, ya no le debes a nadie. Nadie tiene por qué decirte nada. Y esta mujer es reinsertada en la sociedad. Esta mujer ahora tiene la paz de Dios, la salvación por medio de la fe. Qué maravilloso Jesucristo al mostrar tanta misericordia, ¿no? Y pues en este concepto de la balanza, de repente, yo no soy hombre tan malo, yo no soy como un impío, un violador, un ladrón, ¿no? Socialmente pues vetado. No soy un hombre normal que tiene mis pecadillos por allí. Entonces cuando Dios te perdona, tú sientes que no le debes tanto a Dios. Y te comparas con personas más pecadoras, ellos sí le deben mucho a Dios. Pero déjame decirte, querido hermano, déjame decirte con mucho aprecio, ¿no? Déjame decirte que basta que hayas cometido un solo pecado, solo uno, para que sea espantoso, terrible, horroroso a los ojos de Dios. Tal vez horizontalmente nos vemos y no es tan intenso. Tal vez nos vemos horizontalmente y no es tan fuerte nuestro propio pecado comparado con los de los otros. Pero ante el Señor mi pecado es horrible. Eso es mi pecado. Por lo tanto, yo soy un deudor terrible ante Dios. Y porque si en mi vida solo hubiera cometido un pecado, dice el libro de Santiago, yo estaría condenado para siempre a vivir sin Dios. Y como Dios no me va a tener en un lugar de espera por la eternidad, me va a lanzar al lugar donde será lanzado el diablo, que es el lago que arde con fuego y azufre, porque fue preparado para él y sus seguidores. Y si yo no he seguido a Jesús, he seguido al diablo. Por lo tanto, eso es lo que me espera. Dios quiere perdonarnos a todos, no importa nuestra deuda, pero quiere que tú y yo realmente valoremos el perdón que Dios nos ha dado. Hermano, tú y yo hemos sido perdonados por Dios y de manera graciosa, generosa, ¿no? Por su gracia. Y así tu pecado no sea tan malo comparado con el resto del mundo a los ojos de Dios. Sí, es horrible, sí, es espantoso. Así que estate agradecido, entrégale todo a Dios, entrégale tu vida, tu corazón al Señor, de todo corazón. Bajo esta premisa de perdón, de restauración, bajo esta premisa de empezar de nuevas oportunidades a esta mujer pecadora, mira, hemos hablado de una mujer que se iba a quedar sin hijo, obviamente que era viuda sin esposo en la orfandad, y Jesús tiene compasión. Ahora vemos a otra mujer que es pecadora de lo peor, y Jesús tiene compasión de ella. Y ahora Lucas continúa con el tema de las mujeres. En capítulo 8, versículo del 1 al 3. Así como la mujer respondió positivamente a Jesús en contraste con Simón, el fariseo, así otras también van a reaccionar de manera positiva al mensaje de Jesucristo. Estas mujeres son mujeres excepcionales porque se les va a mencionar por nombre. O sea, no solo son mujeres. O sea, ¿cómo se llamó la mujer que se iba a quedar viuda y sin hijo?
No sabemos. ¿Cómo se llamó la mujer pecadora? Maravilloso, porque todos calificamos como ella. Pero en este pasaje se van a mencionar 3 nombres específicos. Y esto es realmente interesantísimo, ¿no? Vamos a ver primero el mensaje de Jesús, porque así empieza el texto, ¿no? Tenemos que recordar que este pasaje, esta porción de solo 3 versos y bueno, ciertas partes de Lucas solo se encuentran en este evangelio. No más, o sea, no está en otro evangelio. El versículo 1 empieza diciendo: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, dice por todas las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. A ver, aquí está el evangelio del reino de Dios. Perfecto. Aquí nos vamos a quedar un instante porque es importantísimo que estemos en el contexto de qué significa justamente, pues aconteció, aldeas, predicando y el evangelio del reino de Dios. Así que hay varios puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, aconteció después. ¿Después de qué? Después de los incidentes que hemos visto antes, o sea, todo el contexto que hemos visto. Después también implica la idea de cambio de operación, cambio de orden, cambio de manera de operar. O sea, primero Jesús operó de una manera y después, ahí está, Jesús va a cambiar su táctica, su estrategia. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es que va a cambiar su estrategia? Aquí lo dice: iba ahora por todas las ciudades y las aldeas, evidentemente de Galilea. ¿No? Evidentemente de Galilea, porque luego en el capítulo 9, al final del capítulo 9, nos dice que él va a Jerusalén. Así que él está en este contexto de estar alrededor del mar de Galilea y todas las ciudades. Imagínate, caminar 30, 40 kilómetros diarios de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Así que Jesús no se va a limitar solamente a grandes ciudades, sino que también a las más pequeñas, a las villas, a los caseríos, a las campiñas. Y se trata de una campaña planeada para ir por toda esta región de Galilea. Esto me hace recordar que Jesucristo nos manda a nosotros a predicar el evangelio a todas partes. ¿Amén o no? Sí. Ahora se han abierto las redes sociales para predicar a todo lugar. Y hoy día podemos entrar a tu hogar. Incluso en este instante estamos en tu hogar y tal vez estás en tu sala, o tal vez estás en tu alcoba, o tal vez estás mirando la calle mientras que escuchas este mensaje. Y es que el mensaje puede llegar a todas partes. No importa si la ciudad es grande o pequeña, no importa si tu casa es como una villa, un caserío, una campiña, el mensaje es para todos. La palabra de Dios va a llegar a todo el mundo y Jesús va. Mira, él está yendo, dice, iba. Jesús no está esperando que la gente venga a él a enseñar. Él está tomando la iniciativa de ir. Qué bueno es Jesús, porque dice la palabra de Dios que él se despojó de lo que él era para venir a este mundo. Él vino, Dios se hizo carne. Él tomó la iniciativa para salvarnos. Que si él no hubiera tomado la iniciativa, tú y yo seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo seguiríamos condenados en la maldad de nuestro corazón. Ahora, que nosotros hemos recibido este mensaje de amor y de perdón, nos toca a nosotros no ser pasivos. Nos toca a nosotros hacer lo mismo. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Ir. ¿A dónde? Tenemos que ir a nuestras ciudades, a nuestras aldeas. Tenemos que ir a nuestras campiñas, a nuestras villas, a nuestros barrios. Tenemos que ir a todos aquellos que conocemos y no debemos esperar que ellos vengan. Hermano amado que me estás escuchando, hoy día vamos a aprender cómo servir al Señor. Y la idea es que tenemos un mensaje poderoso que compartir. ¿Qué mensaje tenemos que compartir? Porque Jesús dice que predicaba, ¿verdad? ¿Qué hacía en los pueblos? Predicaba y anunciaba, obviamente, el evangelio del reino. Tú y yo deberíamos tener un mensaje. Más allá de un mensaje político, social, de igualdad social que es importante, del tema de las vacunas, que es algo que tiene que salir a la luz y saber quiénes están defraudando o no. Yo sé que todo eso es importante, ¿no? Eso es importantísimo, hay que cuidar el bien social. Pero tenemos un mensaje más poderoso, más importante, que salva almas por la eternidad, que salva almas por siempre. Es el evangelio
del reino de Dios. Predicando y anunciando. La idea es anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias. En otras palabras, Jesús iba predicando, anunciando, significa evangelizando. Tú y yo tenemos un compromiso con Dios de anunciar el mensaje del Señor. ¿Quieres servir a Dios? Hermano, comienza a anunciar el mensaje, el evangelio del reino. Anuncia, proclama, habla, postea, predica, haz estudios. Dedícate al Señor, Dios te va a utilizar. Yo no soy maestro, yo no soy predicador, pero tienes una vida transformada por el amor de Jesucristo. Amén. Dios ha cambiado, Dios te ha sanado, Dios te ha liberado, ¿sí o no? Entonces tienes un mensaje que dar. Este pasaje nos habla de una gira evangelística de Jesús. Y es como Dios quiere que tengamos ahora nuestras vidas. Somos aquellos que somos pregoneros. Somos nosotros los que tenemos una misión de embajador en este mundo y tenemos que llevar un mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, y urgir a las personas que acepten estas buenas noticias. Jesús cambió su modus operandi. Él entraba a las sinagogas, enseñaba y luego se iba a otra sinagoga. Poco a poco lo fueron desplazando de las sinagogas. Ahora Jesús está de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, afuera de las casas, al lado del mar, en las plazas, en los parques, en los mercados, en las sinagogas, afuera de la sinagoga. ¿Sabes qué? No importa si tienes un púlpito, una iglesia, no importa dónde tú estés, querido amigo y hermano. Tenemos que hablar de Jesucristo con entusiasmo, con ardor, las buenas nuevas del reino de Dios, porque es exactamente lo que dice aquí, ¿no? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es lo que tenemos que proclamar, que anunciar. Ahora tú me preguntarás, Marco, ¿cuál es el evangelio del reino de Dios? Pues vamos a hacer un resumen del evangelio del reino de Dios. Ok, te voy a presentar un pequeño esquema para que lo entendamos. Es muy general, obvio, porque hay más detalles, pero vamos a tratar de entenderlo con un esquema y tú puedas compartirlo luego. Amén. Nosotros tenemos el planeta Tierra. Nosotros tenemos la creación de Dios. Nosotros tenemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué cosa quiere Dios que hagamos? Primeramente, lo que Dios ha hecho es establecer un planeta, ¿no? Un planeta maravilloso que es nuestro planeta Tierra. ¿Para qué? Para que Dios pueda reinar sobre este planeta. A Dios le ha placido crear este mundo, este planeta, para que Él reine allí. Pero ¿a quién va a reinar? Pues Él va a reinar justamente a la humanidad. Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza para que el hombre reine de parte de Dios. Ese es el reino de Dios. Pero el hombre, ¿no?, que determinadamente decidió desobedecer a Dios, le da la espalda a Dios de manera voluntaria y decide caminar por su propia cuenta. Y para ello le hace caso, ¿no?, le hace oídos al diablo. El diablo, que antes era un ángel que es caído, y él seduce a las naciones para que se aparten de Dios. Este es el evangelio del reino, ¿eh? Y tenemos nosotros que Adán termina pecando, él y su descendencia, ¿ok? Terminan teniendo un corazón caído, un corazón desagradecido, un corazón pecaminoso. Dice Romanos que la maldad entró al pecado por un hombre que es Adán, y por eso es que todos sus hijos, nietos, bisnietos, heredamos esta condición pecaminosa, esta tendencia al pecado, de tal manera que todos hemos pecado. No hay ningún ser humano en la tierra que ahora ya no pertenezca al reino. Todos nacemos y ya no podemos estar en el reino de Dios. Es una calamidad, es una fatalidad terrible. Ahora, ¿tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? El pecado del hombre, que se aleja del plan del reino, no va a quedar impune. Dios lo que va a hacer es enviar a otro Adán desde parte del cielo. Lo va a llevar para que muera en una cruz. Justamente, la mala noticia es que estamos condenados, ¿verdad? Pero la buena noticia o evangelio es que Jesús ha venido a tratar de salvar. ¿A quiénes? A estas generaciones después de Adán, que simplemente le han dado la espalda al plan del reino, que ni siquiera se acuerdan de qué significa el plan del reino. Así que Jesús en la cruz toma el lugar de toda la humanidad por fe.
Él toma su lugar por toda la humanidad, pero solamente aquellos que quieren creer serán salvos. ¿Cómo así? Jesús muere en una cruz, derrama su sangre preciosa, y en la sangre preciosa dice que Él desciende a las partes más bajas de la tierra, y es allí donde Él paga el precio en la cruz, el precio de mi maldad, y muere y se va al infierno. Jesús ¿hace todo eso por mí? Sí, desciende a las partes más bajas de la tierra y se lleva consigo toda la maldad del hombre para restaurar el hombre al plan original de Dios. Así, sí, pero no queda allí. Él prácticamente sustituye al hombre, ¿verdad? Lo sustituye para que el hombre sea restaurado. ¡Gloria a Dios! Una restitución. Él toma mi lugar. Eso es lo que hace Jesús. Lleva sobre su carne mi mal, mi pecado, y paga sobre su carne mi maldad. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, cuando Él muere y desciende a las partes más bajas de la tierra, Él me redime, que es la palabra que utilizamos para comprar. Él me compra otra vez. Esto solo es por medio de la fe, mi amado hermano. Si tú quieres creer este plan, es por fe. No hay otra manera. A Dios le ha placido que sea por la locura de la fe. ¿Crees este mensaje hasta acá? Porque hasta acá encontramos que Jesús no solamente murió, sino que venció a la muerte y resucitó para darnos vida eterna otra vez como lo había planeado con Adán. Ah, ¿venció a la muerte y resucitó? Sí, Él venció a la muerte y salió de la tumba resucitado. Al vencer a la muerte, ¿qué hizo Jesús? Él regresó, dice, a la diestra de Dios Todopoderoso y ascendió a los cielos. Ok, Dios quiere restaurar su reino en este planeta por la humanidad, pero Jesús asciende al cielo. ¿Y cómo hago ahora para participar? Él ha prometido que va a hacer algo. ¿Qué cosa? Él ha prometido que regresará. Y el primer Adán que la echó a perder solamente da una raza caída, pero el segundo Adán que murió, resucitó, ascendió al cielo, ha prometido que regresará para reinar. Ahora ya no por el primer Adán, que es una raza caída. Ahora será por este segundo Adán. Este segundo Adán restaurará el plan del reino de Dios y nosotros podremos reinar con Cristo sobre esta tierra. Por eso es que se llama el Evangelio del Reino de Dios, las buenas noticias del Reino de Dios. El Reino de Dios se echó a perder, pero Jesucristo lo restauró. Solamente aquellos que quieren creer en Jesucristo serán restaurados. ¿Crees en el Evangelio del Reino de Dios? ¿Crees en este plan del reino? ¿Crees que es posible? ¿Crees que esta locura es factible? Pues vamos a repasar los puntos que hemos visto, ¿ok? Para que tomes nota y tal vez, si quieres, lo puedas compartir, ¿no? Lo puedas compartir con otras personas. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta justamente los puntos que hemos tocado. Son 5 puntos que hemos tocado y yo quisiera que tomes apunte para que lo podamos verificar. Primero, el primer punto que hemos tocado, ¿cuál es? El reino de Dios. Dios instauró su reino a través del hombre, pero y a través de la humanidad. Es el plan de Dios poner al hombre para gobernar la tierra. Finalmente, algunos quedarán con Dios y otros no quedarán con Dios. ¿Y a quién puso al hombre? ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre desobedeció, se aleja del plan del reino y toma su propia decisión. Toma su propia decisión sin Dios, se aparta de Dios, se rebela contra Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo quiero caminar según mi criterio. A mí que no me impongan cosas. Yo quiero hacer mi voluntad, ¿no? Yo no quiero darle cuenta a nadie. Bueno, ese es el corazón rebelde del ser humano. El pecado del hombre hace que el reino de Dios sea frustrado. Pero Dios no se queda pasivo en esto. ¿Y qué hace? Envía un segundo Adán. El segundo Adán es Jesús, con quien va a restaurar su plan, como un sustituto del hombre pecador. Jesús. Gloria a Dios, ¿no? Ay, tanto amor tiene Jesús. O sea, yo merecía vivir eternamente sin Dios, pero Jesús vino y ocupó mi lugar de castigo en la cruz, murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, resucitó y ascendió al cielo. Él me sustituyó. ¿Y por qué Él resucitó y ascendió al cielo?
es que yo tengo acceso a Dios y al plan del reino otra vez. Sin esto, sin Jesús, yo no hubiera podido ser restaurado. Así que hablamos de sustitución. Jesús me sustituye en mi culpa, en mi maldad, y por lo tanto hablamos del concepto de redención, que Él paga el precio de mi pecado. Mira, todo lo que hace Jesucristo y Dios, ¿para qué? Justamente para restaurar el reino de Dios. El plan que Dios tiene en Génesis capítulo 1 al 3, ¿no? Ese es del 1 al 2, perdón. El plan de Dios de que el hombre viva en la tierra y que Él reine y que nosotros reinemos con Él, tú lo encuentras en Apocalipsis, tal cual, porque es cuando Dios restituye al hombre para que vivamos con Él. Restaura su plan, pero solamente con los que quieren creer. Así que ahí está la pregunta. ¿Crees? ¿Tú crees realmente de todo corazón? ¿Tú crees en el Señor Jesús? ¿Tú crees en el poder de Dios? ¿Tú crees que Dios te quiere cambiar, que Dios te quiere transformar? ¿Tú crees que Dios ha abierto las puertas para que tú ya no mueras en tus pecados, sino que vengas a la presencia de Dios y salvación y vida eterna? Si es así, hoy día toma la decisión y abandona tus pecados y sé restaurado en este plan del reino de Dios que es eterno. Porque Dios quiere que vivamos bajo esta premisa del plan. Él regresa para reinar con nosotros. Ven pronto, Señor Jesús. Suena locura, pero este es el plan de Dios y Dios te ha llamado para que tú vivas por este plan. Cuando tú tienes un plan tan grande como este, las cosas terrenales son accesorias. Por eso que Jesús podía decir, no tengas temor, no tengas problemas con las cosas de este mundo, no te aferres a las cosas de este mundo, no vivas en ansiedad. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan más grande para ti, el plan de su reino. Así que por eso es que Jesús dice, pues no hay quien deje padre, madre, casa y cosas que yo no se lo restituya en la vida eterna. ¿Cuándo? En su reino. ¿Tú quieres ser parte de ese reino? Ponte a trabajar ahora para ese reino y empieza predicando este mensaje del reino de Dios. Glorioso mensaje de Jesucristo, el mensaje del reino de Dios, ¿no? Amén. Pues así, vamos a llegar que muchos reciben este mensaje del reino y vamos a encontrar el agradecimiento que hay en muchos de ellos. Y empezamos primeramente con los 12, ¿verdad? Empezamos con los 12. Acá dice en Lucas 8, en la última parte, y los 12 estaban con él mientras que hacía todas estas obras. Ustedes recuerdan a los 12, habían 2 Simón, 2 Judas, 2 Jacobos, ¿no? Simón, Lucas 6, 14 leímos todos los nombres, ¿no? Simón, llamado Pedro, Andrés, que era su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Judas, que es el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Así que encontramos varios personajes que son 12 mencionados, pero en una pequeña línea. Este tiempo para ellos es un tiempo de entrenamiento, porque el Señor poco después, que lo vamos a ver en el capítulo 9, les va a confiar a ellos una labor. ¿Ok? Les va a decir a los 12 que vayan de misión. Dice que Jesús reunió a los 12 discípulos y después de darles poder y autoridad le dijo, ustedes pueden expulsar demonios, sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué mensaje? El que acabamos de ver hace un instante. Vayan y prediquen el reino de Dios, arrepiéntanse sus pecados para que venga tiempo de refrigerio, ¿no? Su espíritu es salvado y su cuerpo en un tiempo futuro Dios les dará un nuevo cuerpo para que vivan con el Señor para siempre. Ese es el mensaje del reino, para poder vivir en este nuevo reino de Dios en la tierra y no en el cielo, ¿no? Seremos llevados al cielo esperando la pronta venida para vivir aquí. Pero ese no fue todo el mensaje que les dio a ellos. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, los que lo recuerdan, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones. Mira el mensaje que le dio a ellos, ¿no? Primero los entrenó y luego los mandó a las naciones. Hermano, tú y yo somos llamados a ir a nuestras villas, a nuestros barrios, a las naciones, empezando por nuestra casa, ¿no? Y el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y como lo dijo en Hechos capítulo 1 verso 8, ¿no? Que vamos a recibir el Espíritu Santo con este objetivo,
¿Cuál? Ser testigos, le dijo a ellos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que en nuestro caso significa pues mi casa, mi barrio, mi distrito y hasta el confín del mundo. ¿Y tú estás cumpliendo con tu llamado? ¿Estás cumpliendo con tu misión de hacer discípulos? Porque este trabajo es para todos. Tal vez hoy día no tenemos iglesias locales donde ir a barrer, limpiar, ayudar, hacer comunidad, orar unos por otros, alabar a Dios con instrumentos. Tal vez estamos escasos de algo así, pero hermano, tú tienes un llamado para predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Ahora, este llamado que lo tenemos claro, ok, nos lleva a otra pregunta. Si ellos se dedicaban a tiempo completo a esto, ¿de qué manera, tómame en cuenta esta pregunta, ¿de qué manera satisfacían sus necesidades físicas estos 13? Hablamos pues de los 12 y Jesús son 13, ¿no? Vamos a intentar responder las preguntas. A ver, pensemos en Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Qué cosa eran ellos? Pescadores. Ahí está, pues Marco. Ellos podrían haber pues de vez en cuando irse al mar y sostenerse con sus peces, lo venden y siguen viviendo, ¿no? Mateo era un publicano y tal vez vivía pues de sus ahorros. Sin embargo, cuando yo me voy a Lucas capítulo 5, lo cual hemos leído, dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron. Es decir, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés ya no tenían barcas, ya no tenían redes, lo dejaron todo. Cuando hablamos de Mateo, dice que dejando todo le siguió. Ok, así que no es muy claro que ellos pudieron haberse sostenido de manera laboral o de otra manera, o sea, por ahorros. Ahora, pensemos en la familia tal vez de Zebedeo, ¿no? Jacobo y Juan. Zebedeo tenía barcas, dice Marcos 1, 19. Y él era alguien de alguna manera pudiente, tenía barcas, significa que él tenía dinero, tenía gente a su cargo, así que él podía mandarles un girito de vez en cuando, un giro para que sobrevivan los muchachos. Sin embargo, ningún pasaje lo asegura. Así que, ¿de qué vivían estos hombres? Las únicas respuestas, ¿no?, reales que tenemos están contenidas en pasajes tales como Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 10, donde encontramos que Jesús dice, y yendo, predicad. Jesús le dice a sus discípulos, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya estamos en el reino de los cielos espiritualmente hablando, estamos esperando el reino físico del Señor, amén. Y luego Jesús le dice a ellos, no se provean de nada. Mira lo que les dice, ni oro, ni plata, ni bronce, ni alforja, ni túnicas, ni calzado, ni bordón, nada. ¿Por qué? Y termina diciéndoles Jesús, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su comida. Tú trabajas, entonces vas a poder comer de lo que trabajas. Y hay parábolas, ¿no? Que dice el buey, ¿de qué come? Cuando trillan, del trigo que trilla, pues de eso come, de eso vive. Amén. Nosotros somos comparados con los bueyes. Los que predicamos el evangelio y vivimos por el evangelio, estamos constantemente creyendo que Dios es nuestro sostenimiento. ¿Y de qué vivimos? Pues de lo mismo. Si tú predicas y te dedicas al reino de Dios, Dios se va a ocupar de ti. Si tú te enfocas en primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿tú crees que Dios no va a abrir puertas para que tú seas alimentado, cuidado, suplido? Hermano, desenfoquémonos de estas cosas terrenales que son prescindibles, pero no es nuestra vida, es pasajera. La ropa no es hecha por el hombre, más bien es al revés. O sea, el hombre es principal y la ropa es para el hombre. O sea, yo no vivo por la ropa, es al revés. Yo no vivo por la comida es hecha para el hombre. Así que si son importantes, es clarísimo, pero no debimos vivir afanados por ellas. Debemos vivir afanados, si vale la palabra, en todo caso, por el reino de Dios. Tenerlo claro, predicarlo, compartirlo, te aseguro que Dios hará cosas maravillosas. Ahora, veamos lo que pasa. Ok, lo dice ahí como vimos en Mateo 10, también en Lucas capítulo 10, pero también en este pasaje, Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Vamos a ver a estas mujeres. La primera es María Magdalena. María Magdalena, que es ubicada en este pasaje. El versículo 2 dice, y las mujeres, y algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, y entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Algunas mujeres. Algunos comentaristas dicen
que este evangelio de Lucas es el evangelio de la mujer. Hace poco fue Día de la Mujer, ¿no? Bendiciones para todos ustedes, damas. Lucas nos informa que algunas mujeres tuvieron una parte interesantísima en el ministerio evangelístico de Jesús. Cada una de ellas tenía una razón muy especial para estarle agradecidas a Cristo y sentirse endeudadas con Él. Habían sido sanadas, dice acá, de espíritus malos y también ¿de qué? De enfermedades. Ahora, existen espíritus enemigos de los seres humanos y también de Dios. Ellos son los demonios que siguen al diablo, ¿no? Que fueron arrojados del cielo. Ellos se oponen al reino de Dios, se oponen a la voluntad de Dios. Ellos no desean que tú escuches mensajes como estos. Te dan sueñito en la cabeza, te da pereza escuchar este mensaje, porque Él quiere que tú quedes en ignorancia del reino. Pero Jesús los confrontó, los expulsó, conocidos como espíritus inmundos, espíritus malos, y Jesús claramente hizo una distinción, como en este caso que estamos estudiando, entre enfermedad física, enfermedad mental y alguien que estaba endemoniado. Por eso es que dice, algunas mujeres fueron sanadas de espíritus malos, o sea, estaban endemoniadas, y otras solamente estaban enfermas. Con frecuencia, los demonios reconocían a Jesús y tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los callaba, les decía que se callen y que se vayan y los expulsaba, ¿no? Y el expulsarlos de nuestras vidas es la manera de destruir el reino de las tinieblas. Saca de tu vida toda acción demoníaca. Si tienes un pensamiento oscuro, eso no viene de Dios. Sácalo de tu vida, ¿no? Todos estos seres de mal han sido juzgados en la cruz del Calvario y no tienen autoridad ni potestad sobre los creyentes. Serán desechados de la tierra por la eternidad. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: sométanse a Dios y resistan al diablo. Y cuando un creyente se resiste a dejarse llevar por el diablo en pensamientos o acciones, él va a huir de nosotros. Los hijos de Dios debemos resistir el mal sin dejarnos controlar por él. En la carta de Juan, la primera carta de Juan 5, 18 al 20, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, nosotros, hermanos, ¿no? Que hemos entendido el evangelio del reino, ¿ok? Ya no practicamos el pecado. Somos seducidos, ¿no? Por ahí queremos pecar, pero ya no practicamos el pecado. Pues Jesucristo, que fue aquel que fue engendrado por Dios, nos cuida, nos guarda, y entonces el enemigo, el diablo y sus huestes ya no nos pueden tocar. Acuérdate, el diablo ya no te puede tocar, lo hace si tú lo dejas nada más. Y continúa en el verso 19, sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el diablo, el sistema está corrompido por el diablo, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesús, obviamente ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. A Dios, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios. Léelo en 1 Juan 5:20. Jesús es el verdadero Dios y Jesús es la verdadera vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesús. En Efesios capítulo 6, tú encuentras esta lista en la que hay una guerra espiritual en la que tú y yo estamos enrolados. Sin embargo, ya tenemos la victoria. Ya somos ganadores. Solamente los que flaqueamos somos quienes somos atribulados. Vístanse pues de toda la armadura de Dios, dice Pablo en Efesios 6:11, para que entonces, vestidos de la armadura, sí podamos resistir las acechanzas del diablo. Si no tienes la armadura no vas a poder resistir, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra, y menciona las huestes que están a nuestro alrededor, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, aquí, en las regiones que nos rodean. Por tanto, tú y yo debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, porque vienen días malos, como ahora muchos pasamos por días terribles, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que, hermano, tenemos el poder y la autoridad para vencer las tinieblas. Si algún bicho, como decimos por ahí, ¿no? Un diablito se quiere meter en la vida de tus hijos, de tu cónyuge, de tu propia vida, ayuna, ora, porque dice Jesús que estos géneros no salen sino con ayuno y oración. Y hay libertad en Cristo Jesús. Ellos tienen que obedecer porque Cristo ya los venció en la cruz del Calvario y nos ha dado ese poder y esa autoridad. María, que se llamaba Magdalena, lo decían porque Magdalena significa que era de Magdala. Magdala significa la torre y está ubicada en la costa occidental del mar de Galilea al sur de Capernaum.
Si es así, si es llamada Magdalena por la ciudad, podría ser que ella hubiera sido soltera, ya que no lleva el nombre de su marido, sino más bien el de la ciudad. Y se dice que ella, en ella había 7, ¿no?, demonios. Ahora, el número 7 significa en la Biblia con frecuencia completo. Aparentemente María estaba completamente llena de demonios. Sin duda, los demonios la habían poseído hasta hacerla perder la razón. Sin duda, con comportamientos físicos extraños, ¿no?, mentales también, ¿no?, o también dolorosos en sus cuerpos. Pero en ninguna parte de la Escritura se sugiere que haya sido una persona inmoral. No se le dice esto, como generalmente se le menciona, ¿no?, como una prostituta o de otras cosas. Cosa que se dio, creo, en el cuarto o quinto siglo por un papa, que dijo que ella era todas las prostitutas que aparecen ahí. Todas las Marías son prostitutas, todas son mal, todas son ella, ¿no? Pero en realidad, si tú analizas, no hay fuentes que la relacionen. Sin embargo, sí está claramente demostrado que fue una de las más devotas discípulas de Jesús. Entre los discípulos de Cristo, nadie mostró tanto amor, tanta fidelidad, lealtad como esta mujer. Ella aparece increíblemente de forma destacada en los 4 relatos de la pasión de Jesús, como lo veremos en nuestros estudios más adelante. Ella fue una de las mujeres que más tarde presenció la crucifixión. O sea, pudieron matarla, pero ella estaba al pie de la cruz. Vio dónde fue puesto el cuerpo del Mesías, siguió y vio de lejos. Salió muy de mañana, ¿no?, el domingo, para ungir el cuerpo de Jesucristo. Y finalmente sería ella una de las primeras personas que se les aparecería Cristo resucitado. ¡Wow! Esta mujer realmente era muy leal. Lucas tiene mucho cuidado en este evangelio de escribir a estas mujeres como protagonistas, ¿no?, increíblemente, a diferencia de lo que otra persona en su cultura haría con el tema de escribir una biografía tan importante, ¿no?, tan importante. Ahora, veamos las otras mujeres. Dice el versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Tenemos entonces a María Magdalena, Juana y Susana, 3 nombres propios y muchas otras mujeres. Hablando de Juana, mujer de Chuza, intendente o administrador o mayordomo de Herodes, se refería entonces a este Herodes Antipas. Y como ella tenía acceso al rey, probablemente mucha información que tenía en Lucas era porque ella se la había dado de primera mano, ¿no? Juana. El relato no nos dice de qué forma o de qué enfermedad había sido sanada Juana, si se trataba de demonios o de un mal físico. Pero su rango demuestra que algunas personas prominentes habían sido ganadas por el Señor. Algunos opinan que Chuza era simpatizante de Jesús por haber sanado a su mujer, y por eso es que él le dejaba que su mujer sirviera a Jesús. Pero él estaba ante un jefe realmente terrible, Herodes, ¿no? Otros creen que Chuza había fallecido y pues ella era una viuda, y que eso le daría la libertad que ella tenía para acompañar a Jesús en sus viajes. Ambas opiniones son probables, ¿ok? Ella también estaba entre las mujeres que estuvieron en la resurrección de Jesús. Se le menciona en Lucas 24:10. Eran María Magdalena y Juana, ¿no?, las que estuvieron allí. Probablemente se cuenta como una de las mujeres que se unieron a los discípulos en el día de Pentecostés, porque se menciona en Hechos 1:14 que perseveraban unánimes en oración las mujeres con María, la madre de Jesús. Ahí se menciona a las mujeres, así que probablemente estaba Susana acá también. Y nada sabemos a Juana, pero en cuanto a Susana, no sabemos absolutamente nada. Ok, sin embargo, el nombre Susana tiene como significado hermosa Azucena. Su nombre no debería olvidarse. Sin duda, sus acciones de bondad hacia el Señor y sus discípulos eran puras, fragantes como su nombre. Solo se nos dan a estos 3 nombres. Sin duda por causa tal vez de la importancia que ellas tenían como mujeres de posición y que servían a Jesús con lo que tenían. En este caso, sus bienes. ¿Quiénes son? María, Juana y Susana. Ok. Ellos sostenían a Jesús y a sus discípulos con sus bienes. Recuerda lo que dice 2 Corintios 8:9. Por amor a nosotros, Jesús se hizo pobre, siendo él rico. Y vivió de la buena fe
de sus amigos y de los discípulos que de manera agradecida querían sostener el ministerio de Jesús. Ahora, yo quiero comparar un poquito la respuesta que tenían los hombres con relación a Jesús, con relación a las mujeres. Mira, tenemos que recordar que Pedro, en el momento crucial, negó a Cristo. Judas, en el momento álgido, traiciona al maestro. Herodes, un pagano, ¿qué hace? Ridiculiza al maestro. Pilato finalmente lo condena, pero las mujeres le honraron y ministraron a las necesidades suyas como también a la de los discípulos. Las palabras de Jesús se podrían aplicar fácilmente a estas mujeres cuando Jesús dice que el rey dirá a los de su derecha, recuerdan, derecha e izquierda, ustedes me ayudaron, me dieron cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba enfermo. Y ellos dicen, ¿cuándo fue eso? Cuando se lo dieron a una de estas, a uno de mis discípulos, a uno de mis seguidores, me lo dieron también a mí. Así que en el Medio Oriente tenemos que recordar que durante la época de Jesús, los maestros sí viajaban de pueblo en pueblo y aceptaban donaciones de las sinagogas y de las amistades. Pero ¿qué maestro de esa época podría haber dicho, a mí me siguen mujeres? Hubiera sido escandaloso, moralmente impropio, ¿no? En la sinagoga ellas jamás entraban, siempre estaban de lejitos o en las puertas o afuera, ¿no? En las ventanas. Los rabinos y los filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, ellos se enorgullecían de decir, no hay mujeres conmigo. Los rabinos judíos decían, es mejor quemar la Torá que una mujer se apropie de ella. Esto, así que debe haberse visto mal, escandaloso, que mujeres estuvieran en el ministerio de Jesús y encima ayudándoles. Lucas además menciona que estas discípulas, fueron bendecidas por el ministerio de Jesús de diferentes maneras. ¿Cuáles fueron? Sanadas, liberadas de demonios y perdonadas, ¿no? Perdonadas totalmente de todos sus pecados, que es lo más importante, ¿verdad? Así que el llamado de Jesús a estas mujeres las rescató de sus enfermedades, las llamó de sus actividades, que obviamente eran de privilegio, y las llamó para que sean útiles, para que sirvan al Señor. Y entre los seguidores de Jesús no solamente habían hombres, sino mujeres que dedicaban su vida a servir al Señor. ¿Qué cosa ha hecho Dios por ti? ¿Te ha sanado? ¿Te ha curado? ¿Te ha perdonado tus pecados? ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Jesús? ¿Cómo estás respondiendo a la misericordia de Dios que ha dado para que no te mueras y que te restaure en el reino eterno y glorioso de su Hijo Señor Jesucristo? Entrégale tu vida al Señor, entrégale tu corazón a Dios, y a partir de ahora, si bien es cierto estamos limitados físicamente para ciertas actividades eclesiales, la palabra de Dios sigue libre. La palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios sigue abierto. Hoy día vamos a hacer el extracto del video del reino de Dios para que lo compartas por doquier. Predica el evangelio a todos y sirve al Señor de todo corazón, con lo que tengas. Ellas tenían bienes y lo pusieron a disposición. Pero tú, ¿qué tienes? ¿Tu corazón? ¿Tus habilidades? ¿Tu esfuerzo? ¿Tus palabras? Ponlo a disposición de Dios y deja que Él gobierne tu corazón. ¿Qué te parece si oro por ti en este instante? Señor, yo quiero agradecerte por mis hermanos y hermanas y amistades que están con nosotros. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu descienda sobre ellos y pongas un ardor fuerte, Señor, un quemazón en el corazón, Señor. Fuego, Señor, que consuma la maldad que hay en nuestras vidas. Purifícanos y permítenos servirte de lleno y por completo a ti en todo momento. Te lo pido, Señor, y aquellos que nos escuchan y aún no se han encontrado con este mensaje del Evangelio del Reino y el perdón de sus pecados, hoy día puedan entregar sus vidas y servirte solamente a ti. Señor, te entregamos nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón por ellos y ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz. Y allí encontramos redención y vida eterna. Permítenos compartir tu mensaje a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.